Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. En este momento se está llevando a cabo la conferencia Green Aruba Europe Meets the Americas, en donde diferentes empresas, compañías, socios y personalidades de diferentes partes del mundo se dieron cita para así conocer diferentes aspectos comerciales y sostenibles que ofrece nuestra isla. En esta conferencia, el primer ministro emitió el discurso de apertura, en donde indicó que es esencial en nuestra isla buscar un equilibrio entre el desarrollo económico y el social, teniendo como base la sostenibilidad. A partir de hoy y hasta el 25 de octubre se estará llevando a cabo la conferencia Green Aruba Europe Meets the Americas en Aruba. La forma parte del compromiso continuo del gobierno de Aruba para desarrollar nuestra isla como un centro estratégico de negocios desde y hasta la región del Caribe y América Latina. Para el líder del gabinete Mike Eyman, la meta nunca estaba clara hasta estos momentos. Él reiteró esto en su salida del Foro Ejecutivo Internacional que se llevó a cabo esta semana y que tuvo el honor de realizar la apertura. Para nosotros es muy importante que en el contexto del turismo sostenible busquemos cómo podemos hacer que la industria turística no esté en peligro en la naturaleza, promoviendo así el trabajo y la entrada, pero también un tipo de modelo social económico donde se tenga equilibrio y equidad en la forma en cómo repartir el bienestar en la comunidad, indicó el mandatario. Buscando este equilibrio entre el desarrollo económico y el desarrollo social, para nosotros es esencial, reiteró el mandatario Mike Eyman. Él explicó que cada vez que se toma un paso importante, se le da énfasis a la calidad de vida, a la calidad social, ya que todo desemboca en un bienestar muy sostenible. Durante estos días de conferencia, diferentes delegaciones, empresas y compañías de Latinoamérica y el Caribe se han dado cita para conocer la importancia de Aruba por ser una isla completamente sostenible en el 2020, así como también ver los beneficios que se pueden generar al tener Aruba como puente para realizar negocios internacionalmente. Hoy se cumplen 3 días del paro de transportadores urbanos en Bogotá, Colombia. En las últimas horas, las autoridades distritales de ese país se levantaron de la mesa de negociación debido a los desmanes que se presentaron contra buses del Sistema Integrado de Transporte. El paro de pequeños transportadores en Bogotá se mantiene. En medio de las negociaciones que adelantaba el distrito con los líderes de la protesta, se registraron alteraciones al orden público. 9 buses fueron atacados a piedra, por eso el distrito se levantó de la mesa. Siguen atacando algunos buses del SITP, que tenemos unas personas que han sido víctimas y no podemos permitir tener un diálogo en esas condiciones. En este video se observa cómo uno de los gestores de convivencia de la alcaldía fue atacado a golpes por algunos de los manifestantes. Hirieron a patadas o afectaron con patadas a uno de los gestores de convivencia del gobierno distrital. Además, el gerente de Transmilenio, Sergio París, aseguró que 2 pasajeros resultaron heridos. Una fue en la estación San Victorino, una usuaria lesionada por impacto en vidrio lateral con esquirlas, ¿sí?, en la ruta M81. Y la segunda fue en la avenida Boyacá, calle 71 F Sur. Los transportadores dijeron que se mantendrán en paro. No queremos que nos coloquen ese pico y placa hasta que el sistema no madure. La alcaldía de Bogotá sostuvo que mantiene las puertas abiertas al diálogo con los transportadores siempre y cuando no se registren actos vandálicos. En Argentina, una moto atropelló a una mujer con su bebé en brazos e increíblemente ambas sobrevivieron. Había cruzado con poco tiempo para el cambio de luz en el semáforo y ni apurándose logró evitar el impacto. El bebé llegó a volar por el aire y cayó contra el asfalto por la embestida. Además, la mujer llevaba a su otro hijo de 8 años detrás, que también resultó ileso. Advertimos que estas imágenes pueden herir susceptibilidades. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de esta esquina céntrica de la ciudad de Salta impresionan. Con la luz en rojo, una mamá cruza apurada con su hijo de 6 meses en brazos y otro de 8 años. Detrás del colectivo sale inesperadamente una moto que iba a toda velocidad. Y así embiste a la mujer y por el impacto el bebé salió volando unos metros y quedó tirado en el asfalto. Aunque parecía ser una tragedia, afortunadamente los 3
lo pueden contar. Y lo veo porque salió de medio de un auto y del colectivo él. ¿Nunca te iba cruzando? Sí, y yo iba a cruzar. ¿Nunca te imaginaste, bueno, que podía pasar esto? Claro, no. Y bueno, y yo por el bebé, la gente que me ha ayudado, y él se quería escapar. Que la gente ahora me ayudó y lo alzó al bebé, si yo no me podía ni levantar porque me chocó la pierna, tengo un anatoma aquí en la pierna. Según denunció la mamá, el motociclista quiso escaparse, pero los testigos del accidente se lo impidieron. El bebé fue trasladado rápidamente al hospital materno-infantil, donde quedó internado en observación. Y la mujer también fue atendida tras sufrir traumatismo de cadera. Increíblemente, el nene de 8 años salió ileso. Yo cerré ojos y no vi nada. ¿Vos cerraste los ojos, no viste nada? ¿Ah? Así cerré. Cerré ojos. ¿Te asustaste mucho por tu hermanito? ¿Ah? Y giré así, patino de choque. Y cuando lo viste a tu hermanito, ¿qué pensaste? ¿Te pusiste mal? Que estaba sangrando, pensaba yo. Me dijeron, pero que tengo que ver ahora cómo evoluciona a las 24, 48 horas. Me ha dicho la doctora que si él vomita o no tiene el tacto así o pérdida de conocimiento, todas esas cosas, tengo que volverlo a llevar para al hospital. ¿Le hicieron las placas, todo en la cabecita, todo? La cabecita, sí, en el cuellito, todo, en las manitos, porque le dolía el bracito, esta parte del costado ahí. ¿No le encontraron nada? No, dice la doctora que ha salido bien. Después de estar varias horas en observación, el bebé fue dado de alta, aunque con varias recomendaciones. En tanto, la policía realizó los peritajes correspondientes al conductor de la moto, que ya está libre. Esta madrugada en el área de Palm Beach se presentó un incendio que acabó con la vida de un joven. Al parecer, este se encontraba durmiendo y a consecuencia del humo emanado por las llamas, este se asfixió. Hasta el momento no se conocen detalles de lo que produjo este incendio. Algo después de las 2 de la mañana se abatió la alarma de una alerta de candela en el segundo piso de un apartamento complex en Palm Beach. La policía de inmediato llegó al sitio y se encontró con los bomberos que ya estaban en acción. Los habitantes fueron evacuados, pero un miembro de la familia que habitaba la parcela señaló que había una persona aún en el apartamento. Los bomberos con su escalera subieron al segundo piso y se encontraron allí con una persona que estaba en la cama tirada en el piso. El humo estaba bastante espeso y la visibilidad era mala. Los bomberos de una vez notaron que la víctima no estaba dando señales de vida y empezaron a reanimar a esta persona. La ambulancia llegó algunos minutos después y tomaron a la víctima para ver cómo podían hacer todo el servicio de animación. Después de algunos minutos de estar trabajando, el joven no se pudo hacer nada para escaparle su vida. La madre y el padre que estaban allí estaban en el apartamento y quedaron en shock por lo sucedido. El servicio de urgencias también estuvo allí presente para consolar a los padres en este inmenso dolor por la pérdida de su hijo. Los bomberos siguieron trabajando duro para dominar los fuegos y también de la neblina que se encontraba allí. Al parecer, la causa de la muerte de este joven es a causa de la fatiga del humo, ya que él se pudo asfixiar con el humo que recibió por la candela que se estaba quemando en este apartamento. Los habitantes estuvieron muy conmocionados por lo sucedido. La familia había venido del exterior y se estaba quedando en uno de los apartamentos y no podía creer lo que estaba sucediendo. A las 3:30 de la mañana llegó al sitio y se constató la muerte de este joven. En Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, cientos de familiares se han visto afectadas en las últimas horas por una plaga de gusanos que salen de conucos de yuca, situación que los mantiene al borde de la desesperación. Junior Marte se encuentra en la zona y nos cuenta más detalles. Gracias. Habitantes de Puñal definen como nunca visto la plaga de gusanos que se ha desatado en este municipio. Algunos de ellos han tenido que abandonar sus viviendas debido al mal olor y que han estado penetrando a las casas. Mire, yo le voy a decir una cosa, esta es la plaga de Egipto. Porque si usted hubiera visto ayer cómo era que estaban esos pájaros, era por rumba, y eso era enganchado por las paredes, subiéndose por la casa. Me costó coger medio galón de criolina, más un galón de gasoil y tirarla todo alrededor.
Aseguraron que hasta el momento ninguna autoridad se ha presentado a la zona. Estamos llamando al dueño de esa propiedad que venga, porque mire, eso le hace daño a los niños. Y en la casa, en toda la casa se están entrando y la gente barre con la escoba, barre, y ellos más para adentro. Él fue migrando para matar estos gusanos que tenemos aquí, que hay una plaga y que hace como 30 años no venía aquí. Aseguraron que esta plaga de gusano ha afectado conucos de yuca, tanto aquí en Puñal como en Moca y La Vega. Yo nunca he visto una plaga tan grande así de gusano nunca. Vamos a ver si la agricultura hace algo, porque hay poco víveres y si entonces se va a acabar con todo, Con esta zozobra, con estos gusanos, yo no sé qué es lo que van a hacer con estos gusanos. Y tú sabes que eso es escritura, la Santa Escritura dice que para los últimos tiempos vendrán muchas tormentas, dificultades. Ante la situación, los residentes de Puñal se encuentran en pánico y tanto las calles como las viviendas han sido arropadas por esta plaga. Paso contigo. Los niños sirios que están en Uruguay asistieron a su primer día de clases. Los pequeños partieron de un ómnibus desde la casa de San José hasta la escuela experimental en Malvín. Así fue su experiencia. Todo comenzó en agosto, cuando la directora de la Escuela Experimental de Malvín recibió la invitación del Consejo de Primaria para participar de la experiencia de integración de los niños sirios. Luego llegarían en septiembre las jornadas de preparación, los carteles con la traducción en árabe para facilitar su integración a la escuela y el esperado encuentro en la Casa San José de los hermanos maristas entre los escolares y los niños sirios. La jornada, que comenzó con una simple invitación de los escolares, se convirtió en un día de intercambio, risas, juegos y mucha alegría. Finalmente, este martes, y luego de recibir sus clases en la Casa Marista con las maestras del Jesús María, los niños se subieron a un ómnibus rumbo a Malvín. Entre nerviosos y emocionados, un alto en el camino permitió descubrir algunas de sus primeras palabras en español. Hola. Chao. Amigo. Hola. Ya próximo a la escuela, la emoción se hacía sentir y los alumnos de la escuela 274 prepararon una gran bienvenida a sus nuevos compañeros. Y la violencia en los estadios continúa, pero en esta ocasión no fue en las graderías, sino dentro de la cancha. En El Salvador se fueron a los golpes jugadores de ambos equipos, lo cual terminó en una total gresca futbolera. En el marco de la jornada 11 de la Apertura 2014, el sábado por la noche se enfrentaban el líder y actual monarca Isidro Metapán contra el Club Deportivo Águila. El marcador al final fue un 1-1 y afuera del estadio la policía mandaba a su casa a los migueleños. El domingo, en el partido entre Alianza y Universidad, el salvadoreño Jonathan Jiménez buscó y encontró al colombiano Jason Murillo, y ambos se vieron involucrados en una gresca que produjo invasión a la cancha y que obligó al árbitro a los 89 minutos del encuentro a suspender el partido. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.